vuelta, señores, con ustedes en Arquitectura Radial. Bien, ya tenemos el plato fuerte esta tarde. Y nuestro invitado cuenta con aproximadamente 19 años de experiencias en posiciones directivas en la administración pública dominicana. Es ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. También es máster en Business Administration, Administración de Negocios, de la Universidad de Barcelona, España, y de Barna Business School, aquí en República Dominicana. Actualmente desempeña el cargo de director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, un organismo dependiente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Señores, con nosotros el ingeniero Hernán Paredes. Un aplauso, un fuerte aplauso para el ingeniero. Buenas tardes a los arquioyentes, así es que se llaman los escuchas de este programa. Y no solo escuchas, los que lo ven también a través de las diferentes plataformas. Para mí un honor estar en esta propuesta comunicacional que, como les he dicho, es bastante innovadora y hacía falta en la República Dominicana. Así que me siento orgulloso de estar entre los invitados de los primeros 12 meses de Arquitectura Radial. Para nosotros es un placer, Hernán. Esa agenda y esa invitación estaba pendiente, pautada, sí. Y ya te tenemos aquí. Así es. Era un compromiso. Hermano, vamos a iniciar de una vez con esta primera pregunta para que la gente entienda y conozca un poquito más, ya que es una ley reciente, es una ley nueva, y debemos comenzar a educar y a informar a la gente sobre esta y todos sus avances. La dirección que tú diriges es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Así es. ¿Qué es y de qué se encarga? Fíjate, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial es el primer organismo público en la República Dominicana encargada de recolectar, consolidar y explotar las estadísticas de seguridad vial del país. Anteriormente no teníamos un organismo como este. De hecho, cuando venían al país organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, tenían que buscar la información dispersa en diferentes instituciones. Este observatorio viene a llenar esa debilidad que teníamos como país de tener un ente que hiciera ese trabajo, que relacionara todas las bases de datos que tienen las fuentes primarias como el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, Antigua Med, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y también estamos integrando otras fuentes que antes no se habían considerado, como por ejemplo base de datos de la CISARRIL, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Pero ¿qué es lo que se pretende con tener esta información estadística? Es poder generar la inteligencia que necesita el Estado Dominicano para formular, implementar y evaluar políticas públicas más efectivas para prevenir los siniestros viales y sobre todo las muertes y lesiones que producen estos accidentes de tránsito que le cuestan al país un montón de dinero, además de las lamentables pérdidas humanas. De hecho, en el año 2013 se hizo un estudio que estimó que solo las muertes le costaban a la República Dominicana el 2.21% del Producto Interno Bruto. ¿Anual? Solo las muertes, sí, anual. Wow. Solo las muertes sin considerar heridos y daños materiales. Este observatorio tiene que constituirse o se está constituyendo en una especie de laboratorio científico para determinar las causas que producen estos siniestros viales para precisamente tomar las medidas más efectivas para prevenirlos. Wow, excelente. A propósito de esa introducción que me parece totalmente explicatoria, yo entiendo que dentro de esa métrica que ustedes tienen en el observatorio, me imagino yo que han hecho algunas observaciones en función a lo que son los datos del tránsito en diferentes puntos del país, tanto Santo Domingo, Santiago y otras zonas. Y no sé realmente qué información le ha arrojado eso a nivel, por ejemplo, de datos. ¿Ustedes se han visualizado en algún momento para cambiar lo que es la parte, digamos análoga exactamente de lo que es el tránsito en sí y llevarlo eso ya a la parte ya digital, o sea, con programaciones ya que tengan que ver con ese Sí, aspecto? Claro, mira, la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que se aprobó en febrero del año 2017 dice explícitamente que el Estado Dominicano tiene que utilizar sistemas inteligentes de transporte. Esto para gestionar tanto la movilidad terrestre como la propia seguridad vial.
Sin embargo, estas son inversiones que requieren cuantiosos recursos, pero se está trabajando en eso y de hecho en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana están establecidas una serie de líneas de acción que tienen que ver con empezar a utilizar la tecnología. Incluso desde el Intran estamos dotando a los agentes de tránsito de herramientas tecnológicas para poder hacer su trabajo de manera más eficiente. Y incluso este año pretendemos impulsar la instalación de radares para fiscalizar cosas como las violaciones a los semáforos de las luces rojas, la gente que se van en luz roja. Incluso ya el año pasado empezamos piloto con radares en el Gran Santo Domingo y están dando datos interesantes. Ahora bien, estas son inversiones que se van a llevar, como decía, cuantiosas sumas de dinero y por eso se tomarán algún tiempo. Sin embargo, desde el Intran y desde las instituciones que tenemos que ver con la movilidad terrestre y la seguridad vial, estamos emprendiendo acciones en 6 ejes centrales que están definidos en nuestro Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. El primer eje y en donde hemos avanzado más como país es en el número 1, que es institucionalidad. O sea, pasamos de tener diferentes instituciones públicas que ejecutaban políticas dispersas en el sector a un solo órgano rector que unificó todas esas instituciones. En términos de eficiencia de la política pública, ustedes se podrán imaginar el impacto que eso ha tenido, en términos de la eficiencia de la política pública. Y esas instituciones que estaban dispersas y ya se conglomeraron en el Intran, ¿siguen funcionando o se están lentamente desmantelando? No, desaparecieron. ¿Desaparecieron? Sí, desaparecieron. Okay. Esa era la antigua Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, la antigua Oficina Técnica de Tránsito y Transporte Terrestre, había un Consejo de Regulación de Taxis, CART se llamaba, había una caja de pensiones para choferes y estaba el FONDET, que era el Fondo para el Ordenamiento del Transporte Terrestre. Okay. ¿Para qué funcionaba el asunto de los taxis, ahora que tú lo mencionas realmente? Ese instituto. Ese consejo se creó por decreto hace un tiempo y básicamente tenía que regular el sector de taxis, aunque nunca tuvo la fuerza, nunca tuvo el músculo para poder hacerlo. Ahora con el Intran estamos trabajando en un reglamento para regular las diferentes modalidades de taxi, incluyendo el de plataforma. O sea, el famoso Uber. Okay. Y en esto estamos, o vamos a estar, una vez se apruebe ese reglamento, incluso más adelantado que países de la región que no tienen todavía regulación para Uber. Países como Costa Rica, que nos llevan en otros temas, como ustedes saben, por ejemplo, en uso de energías renovables, son el modelo de la región, pero no tienen regulación todavía para el tipo de taxi Uber. Nosotros lo vamos a tener y ya el borrador de reglamento está elaborado. Perfecto. Entonces decía, siguiendo con los ejes estratégicos establecidos en el plan, que es la política pública de seguridad vial de nuestro país, el segundo eje es movilidad, el tercer eje es educación, el cuarto eje es fiscalización, el quinto eje es atención. Y aquí hemos avanzado bastante con la expansión del 911 a las diferentes provincias del país. De hecho, el ministro Gustavo Montalvo anunció hace poco que entre 2017 y 2018 se aumentó la cobertura del 911 de poco más del 50% a más del 70%. Wow. Y esto es importante porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de tránsito está en el tiempo que se toma dar esa atención primaria. Entonces, de hecho, nuestra primera publicación del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, mostramos cómo las muertes in situ, que son las que registran los agentes de tránsito en el lugar del hecho, habían experimentado una evolución de disminución sostenida desde el 2014, cuando empezó a operar el 911 en el Gran Santo Domingo, hasta el 2017 en las diferentes provincias donde ha venido a ponerse en operación. Okay. Y el último eje, que tiene que ver mucho con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que está definido en este Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, es la información. Todos sabemos que vivimos en una era actualmente donde la información es fundamental. De hecho, en casos como el de Cambridge Analytica, el whistleblower que destapó este escándalo, él decía algo muy curioso. Él decía que la información es lo que fue la electricidad para la sociedad humana hoy, la información. Entonces, más en el sector público, las políticas públicas tienen que fundamentarse en la investigación científica y lo que dicen los datos objetivos. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que estamos procurando en ese eje que busca que el Estado Dominicano, el eje número 6 del plan,
información, busca que el Estado Dominicano tenga una plataforma integrada con toda la información sobre los siniestros viales, pero para poder utilizar esa información en políticas públicas para prevenirlos. Me imagino, perdón, y disculpa con la interrupción, pero me imagino que ustedes, producto a eso, fue la intención de hacer el hackathon en algún momento. Sí. De poder llevar o tener algún tipo de información, claro, de métricas o de soluciones para poderlas implementar en algún momento para fines de soluciones. Así es, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ha mostrado ser exitoso en numerosos países, que darle participación a los jóvenes para que ellos mismos propongan soluciones al tema de la movilidad segura, ha sido o ha mostrado resultados positivos en numerosos países, pero no solo en el tema de movilidad, en muchísimos otros temas. Tú dale la oportunidad a los jóvenes para que ellos mismos desarrollen aplicaciones y soluciones tecnológicas, ha sido bastante exitoso. Y de hecho nosotros también, además de ese hackathon, auspiciamos en la República Dominicana el primer congreso sobre sistemas inteligentes de transporte. Y vino al país ITS España, ITS Iberoamérica, claro. y no solo realizamos este congreso, sino que realizamos numerosos cursos, talleres a funcionarios de la administración pública que tienen que ver con este tema, pero también llevamos esos cursos y talleres a la academia. Fuimos a INTEC y dimos 2 cursos talleres a jóvenes ingenieros, uno sobre ITS aplicados al transporte público de pasajeros y otro sobre ITS aplicado para la gestión de la movilidad. La idea que buscábamos es crear ese nicho en las universidades para que jóvenes se motiven y puedan crear soluciones. Exacto, soluciones para esta temática de la movilidad terrestre y la seguridad vial. Así es, bien. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy sorprendido con todo lo que ha venido haciendo el Intran en este año y pico que tiene. Así es. Para 2 años ahora en febrero, que desconocíamos mucho. Por eso la ignorancia tiene un precio muy alto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Franklin, y regresamos. Señores, retornamos aquí en Arquitectura Radial. Recordarles a todos que estamos aquí en Sol 106.5, la más interactiva, con el ingeniero Hernán Paredes. Así que... Bien, señores, vamos arriba. Continuamos con esta interesantísima entrevista. Hernán, el Intran va a cumplir ahora 2 años. El 2018 fue un año de muchos retos y mucho trabajo. Así es. Ustedes realizaron un informe estadístico de la situación de la seguridad vial para el 2018. Primero, ¿por qué es el último si anteriormente no se hacía? Supongo yo. Debería ser el primero. Y me imagino que la mayoría de los estudios implementados están basados bajo esta ley, que anteriormente no se hacía eso. ¿Qué nos arrojó ese estudio? Fíjate, lo que hicimos en noviembre pasado fue hacer la primera publicación del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que como dije es el organismo o primer organismo público encargado de hacer esta consolidación y explotación de los datos estadísticos de la República Dominicana. Eso fue lo que hicimos en noviembre, comparando los años 2017 y 2016. Pero ¿qué reflejó importante este primer informe del observatorio? Y es que empieza a verse un punto de inflexión positivo en los indicadores a partir del año 2017. En el 2016, el total de muertos por accidentes de tránsito fueron 3.118, mientras que en el 2017, el año siguiente, fueron 2.804. Eso representa una reducción de un 10.07% de las muertes por siniestros viales. Pero también cuando pudimos consolidar la información sobre los heridos, también vimos aquí en los lesionados una reducción de un 7% del año 2017 respecto al año 2016. ¿Qué nos dice esto? Y ahí radica la importancia de los datos. Esto nos dice que la metodología de abordamiento que adoptó el Estado Dominicano a partir del año 2017 ha sido la correcta. Ahí podemos, en ese año y medio de intenso trabajo, como tú decías, en República Dominicana se elaboró un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, se aprobó una Ley Integral de Movilidad, que es la número 63-17, pero también se puso en operación el órgano rector, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, pero también se han desarrollado una serie de acciones en los 6 ejes que mencioné.
anteriormente en el programa. Es decir, evidentemente nos queda mucho por hacer, pero la metodología muestra ser efectiva y los datos objetivos lo están diciendo. No lo está diciendo Hernán Paredes, no lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo los datos. Es un estudio que he hecho. Los datos lo están diciendo, pero también en segmentos tan complicados como lo es el de las motocicletas. Más del 60% de las muertes están relacionadas a los usuarios de motocicletas. Entre 2017 y 2016 se refleja una reducción de un 14.5%. Esto es importantísimo. Bueno, impresionante. Y algo dramático que debemos resaltar es que el 41% de los muertos en ese informe para el año 2017, el 41% de las muertes eran jóvenes entre 15 y 29 años. Jóvenes, muy jóvenes. Es decir, son nuestros jóvenes que se nos están muriendo. Y hablábamos al inicio de la entrevista del costo que esto tiene para un país como la República Dominicana. No solo en términos de pérdidas humanas, sino también en pérdida económica. Así que evidentemente desde el Intran lo que estamos buscando y desde el observatorio es abordar la problemática de estas muertes y lesionados desde el punto de vista de la epidemiología. Primero, determinar con exactitud la magnitud y evolución del problema. Segundo, determinar qué causas te están produciendo la problemática. Tercero, escoger las mejores acciones para atacar esta problemática. Y por último, evaluar la efectividad de estas intervenciones que tú estás implementando en las calles y en las vías. Eso es lo que estamos buscando del Intran y estamos apostando a que el Estado Dominicano empiece a formular políticas públicas para prevenir siniestros viales basados en la evidencia científica y en lo que nos dicen los datos objetivos. De eso se trata. Excelente. Ingeniero, en ese orden, ¿ustedes tienen alguna proyección en cuanto a lo que han sido esos estudios para las futuras soluciones del tránsito en lo que tiene que ver la movilidad y otras soluciones que a lo mejor tengan planificado hacer hacia futuro? Sí, claro. A ver si nos da el tiempo para yo hacer una pregunta también. Exactamente. Claro. Brevemente. No, pero brevemente, y está publicado en la prensa unos estudios sobre movilidad que se hicieron con la Agencia Francesa para el Desarrollo y nuestra Dirección de Movilidad Sostenible, que tenemos en el Intran, donde se analizaron los desplazamientos que ocurren, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. Hay cosas interesantes como, por ejemplo, que más del 70% de los viajes se producen por temas obligatorios, o sea, estudios o tema laboral. También temas interesantes como, por ejemplo, que el 36% de estos desplazamientos o estos viajes se hacen en el transporte público, el 42% se hace en vehículo privado. Y con toda esa información lo que se pretende apuntar que a migrar a una colectivización del transporte público de pasajeros y fortalecer el transporte masivo que vemos en el metro y el teleférico, que tienen todavía mucha oportunidad de mejora. Pero concretamente el Intran está enfocado ahora mismo en el reordenamiento del transporte público de pasajeros, que implica sustituir de una vez y por todas los carros públicos por autobuses modernos. Como ustedes saben, y son arquitectos, estas unidades de carros públicos ocupan demasiado espacio. Ocupan demasiado espacio y lo que pretendemos es, y ya eso está consensuado con los mismos operadores del transporte, es que estos sean sustituidos por autobuses modernos que ellos mismos se van a financiar con la banca privada. No como ejemplos anteriores que veíamos donde el Estado se metía en estos líos, unos líos enormes. No, ahora ellos mismos se van a financiar con la banca privada y el Estado y el Intran va a monitorear la calidad del servicio que se le brinda al ciudadano. ¿Y qué se va a hacer con los choferes? Los choferes van a pasar al nuevo sistema. Y esto es muy importante. Se van a integrar. Claro, se van a integrar en el sistema. Desde el punto de vista humano, no se están marginando los choferes. Ellos van a ser reeducados para conducir estos autobuses. Van a tener horarios más flexibles, mejores sueldos y seguridad laboral que no la tienen ahora. O sea, van a cotizar para la seguridad social. O sea, para el chofer todo es positivo en este tema y para el ciudadano también. Es bueno indicar esa parte porque se supone que luego viene la alarma de pensar de que se le va a sustituir completamente, de que los van a marginar completamente y de que se le va a excluir. Hay personas que no les gusta la formalidad ni por el diablo. No, eso es verdad. Sí, es que prefieren trabajar informalmente porque claro, y te voy a decir algo, hay una realidad en la informalidad hay un desorden del cual se benefician algunos. Sí. Pero nosotros creemos que a la larga, en el mediano y largo plazo nos conviene a todos.
nos conviene a todos poner orden en el transporte público de pasajeros. Hemos estado hablando con el ingeniero Hernán Paredes, director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran. Hernán, tenemos alrededor de 25 minutos hablando de movilidad, transporte, tránsito, pero no hemos escuchado la parte peatonal. La inclusión del peatón en la ley, ¿dónde queda eso? Sí, fíjate, nuestra ley es bastante buena, evidentemente todo es perfectible, pero la filosofía detrás de nuestra ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial es la famosa pirámide invertida, donde tú pones en la cima al usuario vulnerable, peatones y ciclistas. Pirámide invertida de movilidad. Exacto, y luego tú vas bajando los diferentes niveles de la pirámide y en último lugar tú tienes el vehículo privado. Los países, las primeras políticas públicas de movilidad que implementaron los países fue hace décadas la expansión de la infraestructura, pero cayeron en la trampa de que eso estimuló el uso del vehículo privado sobre otro medio de transporte y entonces estamos en esta, digamos, esta trampa que vemos hoy en día de la ciudad prácticamente colapsada con el flujo del transporte. Luego vinieron las políticas de control de las políticas de oferta con los carriles para el tránsito rápido de autobuses. Luego vinieron las políticas de control de demanda. Por ejemplo, en México había un día para que salieran las placas pares y otro día para las placas impares. Aquí quisimos hacerlo, pero con los techos amarillo y verde. Exactamente, de carros públicos. En México fracasó porque la gente que tenía un cierto nivel económico se compraba dos vehículos con dos placas diferentes y se incrementó el congestionamiento y la contaminación, porque el segundo vehículo era un poquito más viejo que el regular. Luego vinieron las políticas de movilidad sostenible, y por ahí es que vamos, las políticas de movilidad sostenible, y ya lo último, la vanguardia en movilidad es la movilidad inteligente, que a la misma movilidad sostenible tú aplicarle el uso intensivo de la tecnología. En eso estamos en el Intran, en eso estamos en el Estado Dominicano. Hay cosas que se van a llevar un poquito de tiempo, porque requieren inversiones, requieren también un cambio de mentalidad no solo en los actores civiles, hasta en los actores públicos. Se requiere un cambio de mentalidad, pero estamos apostando en eso y tenemos un marco legal que es esta ley 63-17 que le da ese poder ahora a este órgano rector para poder impulsar todos estos temas en la República Dominicana. Necesitan apoyo económico para eso, realmente. Mucho, claro. Porque que sí. Para montar ese sistema inteligente y adecuarse, por ejemplo, a una estructura como la que se vive hoy en día, un poquito más conectada y de más información, necesitan tener que para esa ley, para que el Intran quiere implementar, no cuenta con los recursos suficientes, todavía. Claro. Tú sabes que el Estado Dominicano tiene una serie de demandas acumuladas sociales y trata de enfrentarla con los recursos disponibles, pero ahí está la importancia del observatorio y los datos. Los datos nos permiten determinar dónde están esas áreas críticas, porque los recursos son limitados. ¿Dónde son esas áreas críticas que tenemos que apuntar para poder cambiar esa realidad del transporte en la República Dominicana? Las principales que debemos abordar. Exactamente. Bien, ¿nos queda cuánto, Franklin? 2. Creo que da tiempo para una breve pregunta. Claro que sí. ¿Tiene algo por ahí? Bueno, básicamente nosotros aquí, brevemente, ingeniero, siempre llevamos a una pregunta que tiene que ver con expansión de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ya como Intran, siempre hemos visto que el norte de la ciudad, el este de la ciudad y el oeste de la ciudad entran diferentes tipos de tránsito. ¿Hay alguna política en sí, por ejemplo, para lo que son los tránsitos que vienen de la ciudad, quizá con los horarios y todo eso para movilidad? Sí, como decía, se están haciendo los estudios correspondientes para buscar soluciones a esa necesidad de desplazamiento, pero hay algo más fundamental que trasciende incluso la jurisdicción del propio Intran, y es que las ciudades tienen que gestionarse de manera inteligente, y eso lo hemos visto. Por ejemplo, hay un especialista hindú en estos temas que nunca recuerdo el nombre, pero él acuñó el término conectografía. Wow. Que hoy es más importante cómo se conectan las ciudades que sus fronteras geográficas.
Es decir, en República Dominicana las alcaldías tienen que asumir un rol más activo de planificación urbana. También tenemos que, como Estado, la planificación del uso del suelo, tenemos que abordarla de una manera más inteligente, porque todo esto impacta en los desplazamientos de las personas. Y tenemos que abordar el problema de la movilidad de una manera integral. La gestión de la ciudad, abordarla de una manera integral e inteligente. Eso es así. Señores, se nos terminó el tiempo. Tremenda entrevista, que nos faltó muchísimas cosas. Ojalá y el Intran pueda tener un segmento aquí de 5 minutos para la educación de la gente. Eso sería interesante. A nivel de tránsito. Usted sabe que la parte que tiene que ver con educación vial es algo histórico aquí en la República Dominicana. Claro, y es uno de los ejes de nuestro Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Vamos a tener Me encanta la oferta, vamos a sentarnos a hablar. A debatirla. Vamos a tener al ingeniero, de todos modos, más adelante aquí, para seguir hablando del tránsito en nuestra ciudad y de la ley 6317, que estaremos apoyando desde el escenario de arquitectura radial, ¿verdad, Glenier? Totalmente, 100%. Así es, señores, se nos terminó el tiempo. Franklin Tiburcio, Glenier Morel y Luis Taveras estuvieron con ustedes y nos vemos el próximo domingo. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Glenier Morel, por Sol 106.5. Somos Interacción.